Ricardo Rondinel con nosotros, como saben es mi tío, es hermano de nuestro director Henry Rondinel Cornejo. Él vive en el Brasil y siempre nos acompaña con la información y los comentarios de lo que está pasando en el Brasil. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por la alerta también que nos enviaste ayer de lo que estaba sucediendo en Brasil, para poder seguir la información acá en Perú. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo debemos analizar lo vivido por el Brasil en las últimas horas? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes de Radio 1, de Tacna y de la región de Tacna. Realmente el día de ayer fuimos sorprendidos por ese acto. En el momento en que fui sorprendido, yo con mi esposa, cuando recibimos esa comunicación de Brasilia, me encontraba viendo un documental que fue producido por una periodista que tiene como título 7 presidentes, un juramento. Es un documental que cuenta toda la historia de los últimos presidentes desde el año 1980. O sea, más o menos desde el año en que yo llegué aquí a Brasil, cuando gobernaba el Brasil el general João Figueiredo, que fue el último presidente militar. Bueno, vi hasta más o menos a la parte de Lula y comenzó Bolsonaro. Cuando comenzó Bolsonaro me llamaron de Brasil diciendo: está pasando lo mismo que pasó en Estados Unidos. Y bueno, realmente para mí fue un choque, porque me encontraba viendo un documentario que contaba toda la historia de eso, y me llega esa noticia de esas invasiones que ocurrieron en Brasilia. Bueno, lo que te puedo decir inicialmente es lo siguiente, de que fui sorprendido por eso, pero en verdad eso ya venía ocurriendo desde el inicio del proceso electoral de las elecciones que ocurrieron el año pasado, en el mes de octubre, primera vuelta y después segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que el candidato Bolsonaro alegaba de que las elecciones, el sistema electoral utilizado, que era el de la urna electrónica, era un sistema inseguro y que por tanto se debería usar el sistema convencional, que sería el voto en papel, el voto en papel, y que se cuente en cada urna. Brasil hace más de 15 o 20 años ya abandonó ese sistema, está todo digitalizado. Inclusive el mismo presidente Bolsonaro se ha elegido diputado federal durante 6 o 7 veces y nunca se quejó de eso. Pero como sabía que iba a perder, presentía que iba a perder en esta elección por todo el caos que generó en el Brasil en los últimos años, encontró en eso una salida, pautó la discusión con eso, diciendo de que iba a haber fraude en esa elección, así como Trump hizo en Estados Unidos, algo parecido, que su profesor parece. Y bueno, antes del proceso electoral ya existían bloqueos, creo que se dice, bloqueos de carreteras, interrupciones de las carreteras para distribución de combustibles, para la distribución de alimentos, y eso no se podía imponer porque Bolsonaro era el presidente y él dejaba que eso pasase, porque decía que era manifestación legítima de las personas, que no se debería controlar eso. Bueno, hubieron 3 actos. Lula ganó la elección en primer turno, en el mes de octubre. Después, en el segundo turno, ganó la elección. Bolsonaro no reconoció que perdió la elección. Lula tomó pose. Primero fue diplomado, recibió el diploma de presidente. Después tomó pose en 1 de enero. Y el presidente Bolsonaro se fue a Estados Unidos. Algo parecido con el presidente, creo que se llama Ollanta Humala, un presidente peruano que se fue a vivir a Estados Unidos. Toledo, Alejandro Toledo.
se fue a Estados Unidos. Entonces, ese también se fue a Estados Unidos. Y por lo que se dice aquí, desde ya dirigió la cosa. Terminadas las elecciones, se formaron campamentos de militantes bolsonaristas frente a los cuarteles en todo el Brasil. El área de los cuarteles es un área militar, no es un área que está sujeta a control civil. Ya. O sea, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, son áreas militares. Entonces, justamente acamparon en esas áreas, porque de ahí no se los podía sacar, porque tenían la protección de los militares. Bueno, esto hasta que Lula asumió. Cuando Lula asumió, dio la orden, ¿no?, de que se retirasen a esas personas de esos lugares. Y parece que la posición del ministro de Justicia, el ministro de Defensa, indicado por Lula, era de que se hiciese una especie de negociación para que poco a poco fueran saliendo. ¿Qué pasa? En el Distrito Federal existe un gobierno, el Distrito Federal es un estado del Brasil, muy pequeño. Hoy vi el área que tiene el Distrito Federal, son 5.760 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 2 veces el distrito de Tacna, que tiene 2.407. Bien chiquito. Es un distrito bien chiquito. Y allá está la capital del país, pero tiene un gobernador, tiene Cámara de Diputados, tiene policía propia y tiene constitución propia. Y el secretario de Seguridad de Brasilia se fue a Estados Unidos, se quedó el suplente. El suplente le informó al gobernador el mismo día que estaba todo tranquilo, que estava acompañando a los manifestantes que salieron del QG. QG sería el cuartel general del ejército en Brasilia, que funciona más o menos, está casi que en el centro de Brasilia, porque en Brasilia todo es más o menos cerca. Yo estuve ahí en el mes de enero, pasé al frente y vi gente ahí, me mostró Julio, debes conocer quién es Julio, me mostró que había gente acampada. Bueno, y ellos ese día de ayer salieron a manifestarse y la primera información era que estaban tranquilos. Sí, pero ya circulaba, en 2 días anteriores circulaba que los días 7 y 8 habría la toma del poder por los patriotas. Los patriotas son los defensores de Bolsonaro. Circulaba. Se pensaba que era una broma, pero en verdad no era una broma, estaban organizados. Hubo, ¿cómo se dice?, caravanas de todo el Brasil, salieron ómnibus de todo el país. Y bueno, en la mañana habían más o menos 80 ómnibus, llegaron a ese acampamento que queda en el cuartel general del ejército frente a Brasilia. Y se acamparon ahí porque es un área militar, y en el área militar nadie puede entrar, solamente los militares, pero los militares dejaron entrar y acamparon ahí. Allí tenían barracas, ¿cómo se dice? Carpas, baños, gente que donaba bueyes, chanchos, bolsas de sacos de arroz, comida. O sea, han sido mantenidos durante mucho tiempo ahí. Bueno, esos 80 ómnibus comenzaron a marchar, entonces se dirigieron a pie al centro de Brasilia, que sería la explanada de los ministerios. Por coincidencia, esa explanada de los ministerios, que debería estar bloqueada, no estaba tan bloqueada, y parece que el vicesecretario de Justicia le dijo al gobernador que la policía del Distrito Federal las estaba acompañando, que le habían dicho que iban hasta la rodoviaria de Brasilia, al terminal terrestre de Brasilia, que queda cerca al Palacio de Planalto, y que de ahí se irían a sus estados. Eso le informó al gobernador, eso es lo que el gobernador dice que le informó. Inclusive hay un audio donde él informa eso, un audio de 1 minuto, 1 minuto y medio, donde él informa eso. Y bueno, en verdad, fueron caminando, avanzaron hasta el Palacio de Planalto,
y invadieron 3 instituciones, que son la Suprema Corte de Justicia, que se llama Supremo Tribunal Federal, que es la mayor corte del país. Invadieron el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y invadieron el Palacio de Planalto, donde están las instalaciones donde despacha el presidente, el vice y todo el ejecutivo. Esas instalaciones fueron invadidas. Había pocos policías en Brasilia, y no había condiciones de contenerlos. Y hubo una depredación grande, quebraron muebles, que robaron cuadros, robaron armas, fueron robadas armas de la policía. Existe una policía del Palacio de Planalto, que son policías encargados de la seguridad. Las armas fueron robadas. Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Planalto sería Palacio de Gobierno? El Palacio de Planalto es el Palacio de Gobierno. Ya. Es el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno entonces fue atacado, fue instalado. Fue destruida una parte del palacio. No consiguieron entrar al gabinete de Lula porque es un búnker, tiene protección. Entonces ahí no consiguieron entrar. Pero en general quebraron casi todos los vidrios, los computadores, los muebles, todo quebrado. En el Supremo Tribunal Federal la misma cosa. Inclusive allí fue robada la primera constitución del país. Fue robada y fue mostrada por un militante fuera como si fuera un trofeo de guerra. En verdad era una copia de la Constitución, porque la copia original estaba guardada en cofre. No consiguieron robarla. Ya. Y también fue robada... La Suprema Corte de Justicia es la Corte Suprema de nuestro país, el Poder Judicial. Poder Judicial. Ubicado frente al Hotel Sheraton en Lima, ¿no? La máxima corte del país, exactamente. Y allí fue arrancada como símbolo la puerta del gabinete del ministro Alexandre Moraes, que es un ministro de la Corte Suprema que temporalmente desempeñó el papel de presidente del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior Electoral. Y es visado. Entonces fueron allá, arrancaron la puerta y se la llevaron como trofeo, aparte de destruir todo. Y bueno, ahí paro. Y el Congreso es igual al Congreso peruano en la Plaza Bolívar, que acá tenemos una cámara, ya tienen 2, y que es el Capitolio, lo que fue donde entraron los trumpistas en los Estados Unidos, y donde se han visto imágenes de los bolsonaristas metidos en las salas, en el pleno, ¿no? Y donde han estado sentados, tal igual como sucedió en Estados Unidos, en los sillones o asientos de los parlamentarios, y hasta en la mesa directiva, arrojándose como tobogán de algunas zonas de lo que es el Congreso brasileño. Exactamente. Son dos lugares. Dos lugares. Un lugar es el lugar donde se hacen las sesiones del Senado Federal. Son como casi 90 senadores. Y otro es el lugar donde se hacen las sesiones de la Cámara de Diputados, que son casi como 500 diputados. A donde lograron entrar al hemiciclo, creo que se dice hemiciclo, del Senado Federal. Y fue allí que se sentaron en las sillas, se sentaron en la presidencia, se tomaron fotos y quebraron todo. Parece que no consiguieron entrar al hemiciclo de la Cámara de Diputados, no sé por qué razón. Pero la parte que entraron, que fue la parte de los senadores, fue toda destruida. ¿Y ahí qué pasó cuando ya estaban dentro? Bueno, cuando estaban dentro, más o menos, como habían pocos policías, una hora y media después, se ordenó tiempo. Entonces, Lula ya comenzó a ordenar, se ordenó de que vayan los efectivos a sacarlos, ¿no? Y efectivamente existía contingente suficiente para contener eso, a tal punto que allá por las 5 de la tarde, hora de Brasil más o menos, ya estaba más o menos controlada la cosa,
porque comenzó a la 1 de la tarde, hora de Brasil. O sea, había policías, solo que no los mandaron a hacer lo que debían haber hecho, que era contener e impedir que suceda eso. Y no es la primera vez que pasa eso. El año pasado, ya en el mes de julio, por ahí, hubo una manifestación de bolsonaristas frente al Supremo Tribunal Federal, intentando intimidar a los ministros del Supremo Federal, hicieron una manifestación en final de tarde, y lanzaron una especie de bombardeo con fuegos artificiales, como si lanzaran bombas, como si estuvieran bombardeando al Supremo Tribunal Federal. Fue una cosa así escandalosa, porque el presidente no dijo nada, dijo que era libertad de manifestación, que podían hacer eso, y no pasó nada. O sea, ya estaban acostumbrados a hacer eso. Solo que de esta vez entraron y quebraron todo. Ahora, la entrada y la salida de ellos es generada por la policía o por los militares. El desalojo ha sido hecho por policías. Ya. El ejército no ha intervenido. Ya. Existen policías de Brasilia, ¿no? Serían los policías de Brasil, ¿no? Y existe un contingente que se le llama Policía Nacional, ya, que en verdad son, como decir, policías de cada estado que fueron destacados a Brasilia para proteger en esa época, que estaban por allá, solo que no fueron accionados, no fueron mandados a cumplir ese deber. Entonces fueron policías, policía federal. Aquí existe una policía federal. No sé cómo decir, pero sería algo así como era la PIP muchos años atrás. Ya, investigaciones. Investigaciones. Es una policía bien pagada, bien fuerte y bien eficiente. ¿Y quién la dirige? La dirige, eso está dentro del Ministerio de Justicia. Ya. Y ahora, ¿y de dónde vienen la cifra? Creo que ya llega a 700. No sé si la tienes actualizada. ¿Cuántos detenidos hay? Porque son muchísimos los detenidos que ha habido en Brasil. Bueno, hay que separar los detenidos en dos momentos. Ya. El primer momento es el momento de ayer, cuando hubo el desalojo de los tres lugares, el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno. Ahí fueron detenidos más o menos en flagrante delito, ¿no? O sea, como se dice, con las manos en la masa. Fueron detenidos en flagrante delito, más o menos 200 personas. Ya. Que ya fueron directamente a prisión sin instrucción, porque es en flagrante delito. Y eso, hay una ley de seguridad nacional aquí que da amparo legal a eso. Ese es lo primero. Lo segundo son las personas que no fueron presas en flagrante delito, fueron presas después. Por ejemplo, hoy esos 40 ómnibus a los cuales te referías inicialmente, han sido detenidas aproximadamente 1.200 personas. 1.200 personas. Ya. Han sido llevadas a la policía civil. Bueno, las policías aquí están separadas en dos: la policía militar y la policía civil. La policía civil hace los inquéritos judiciales, y la policía militar es la que sale y prende. Son dos cosas separadas. Ya. Entonces han sido llevadas a la policía civil, donde van a ser identificados y no sé qué, y van a ser después sometidos, van a ser llamados y van a ser sometidos a juicio. Ya en libertad. Entonces, pero van a ser llevados. Lo van a instruir y, bueno, van a someterlos a aquello que la ley dispone. Y en ese momento nos encontramos ahora. ¿Y la reacción de Lula, cómo la evalúas? Bueno, mi posición personal, así, lo que yo siento es de que el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y Lula tentaron hacer una posición más o menos suave, tentar que salgan esos manifestantes, como decir, poco a poco. Ya. Poco a poco.
Y yo creo que dejaron que pasaba eso, porque a partir de 1 de enero, cuando asumió el presidente Lula, ya podía haber dado orden para que esos manifestantes que están frente a los cuarteles salgan, porque el presidente de la República, por la Constitución, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, él manda, él tiene poder de mando. Solo que por una posición política pensó, no quiero crearme problemas aquí, y bueno, vamos a dejar, poco a poco lo vamos a sacar, ¿no? Y bueno, parece que hubo una traición, porque el gobernador del Distrito Federal sabía todo, Ya. inclusive ayer inmediatamente após intervención de Lula, fue decretada la intervención federal en el gobierno del Distrito Federal, interviniendo una área, que es la área de seguridad. Y hoy en la mañana, el ministro Alexandre Moraes decidió que sea destituido el gobernador del Distrito Federal, que sea apartado del cargo. O sea, ya se lo sacó al gobernador del Distrito Federal, porque él pidió disculpas, ¿no? Hizo todo lo que hizo, pidió disculpas al presidente del Supremo, al presidente de la República y a los presidentes de la Cámara y al presidente del Senado. Lula no aceptó las disculpas. Entonces ha sido destituido y debe asumir, la vicegobernadora. ¿Ese gobernador es bolsonarista, es elegido por voto? Es elegido por voto. Es elegido por voto. Tiene simpatía por Bolsonaro. Y él sabía. Parece que sabía. Él dice que no sabía, pero parece que sabía. Pero ya está destituido. Ya fue destituido. Alguien debe haber entrado con alguna acción judicial, porque el Supremo Tribunal solamente se manifiesta cuando alguien lo provoca. Entonces alguien debe haber entrado con eso, y él ha evaluado todo, y aparte de la decisión del presidente de decretar la intervención en Brasilia, porque ya ha habido intervención hace un año o dos. Hubo una intervención en Río de Janeiro, cuando había problemas con los traficantes. El Temer intervinió Brasil. Ahora ha sido intervenido el gobierno del Distrito Federal, interviniendo en la justicia, y el ministro del Supremo Tribunal, un ministro, dio entonces esa decisión, sacando entonces a ese gobernador de su ejercicio. Perfecto. Y en ese momento, ¿cuál es la situación con Lula? Tengo entendido que ha convocado a sus ministros. Bueno, hoy en la tarde va a ser realizada, ha llamado a todos los 26 gobernadores de todo el país. Va a haber una reunión en Brasilia a las 18 horas hora de Brasilia, donde Lula se va a reunir con los gobernadores para decidir qué providencias serán tomadas. Ya se sabe que la primera providencia en Brasilia fue desalojar a los que estaban frente a los cuarteles, y ahí sí, ya en ese proceso de desalojo, creo que se dice, estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro del Ejército, que es responsable del área física, y el ministro de Defensa, ministro del Ejército, y el jefe de la Casa Civil, el ministro de la Casa Civil, responsable por asuntos civiles. Entonces ya el Ejército está tomando decisiones en relación a eso. Me parece que la misma acción va a ser tomada en todos los estados, y para eso es necesario que el Ejército dé amparo, porque son áreas militares. Entonces, para que los policías entren a una área militar, es necesario que el Ejército autorice. Y como ya en Brasilia pasó, se espera que realmente suceda eso. Solamente te cuento que ayer en la tarde, bueno, en la mañana fui, como hace un calor terrible aquí, ayer estaba a 34, 35 grados, fuimos a un club, y cuando nos regresábamos, bueno, dije, vamos a pasar frente al cuartel del Ejército para ver cómo está ahí. Y cuando pasábamos, habían como 100, 150 bolsonaristas que cantaban el himno nacional. Yo pasé lentamente para mirar, mi hija estaba filmando,
y se acercó una señora y nos llamó de comunistas. ¿Qué están haciendo aquí? Ya. Bueno, tuve que salir disparado porque si no, no sé qué me iba a pasar. Eso fue ayer, y eso debe haber pasado en todos los, frente a los cuarteles en todo el Brasil. Y sí, recuerdo que anteriormente ya habías pasado por ahí, nos lo contaste en una entrevista anterior también. Sí, ¿no? Y justamente como está en camino entre el club y mi casa, pasé por ahí para ver cómo estaba. Ya, ahora, Bolsonaro está en Miami, no entregó el cargo, se fue antes del primero, ya ha estado allá. ¿Ha tratado de desligarse de estas acciones? El presidente Lula se manifestó el día de ayer en relación a eso. No se refirió, no citó el nombre de Bolsonaro, pero citó el nombre. Él dijo: el genocida ha estado influenciando en el genocida es Bolsonaro. Ya, Bolsonaro. Y Bolsonaro ayer hizo lo mismo que hizo Trump, o sea, a través del Twitter, se manifestó como Trump se manifestó hace 2 años atrás, de que dijo de que él, ¿no?, que dijo que el presidente Lula estaba equivocado, que no había pruebas de que él hubiese participado de esos actos, ¿no? Porque Trump en su época, él llamó para la gente que salga, que no haga eso, y él, bueno, él vio como ya había hecho el otro, y bueno, se decidió lavar las manos, se fue por allá, y probablemente desde allá estaba dando las órdenes, ¿no? Y ahora dice que no, que condena, que hay 2 maneras de actuar, que el derecho a manifestación debe ejercerse, y que él no concuerda con ese tipo de destrucción y no sé qué. Lo dice, como se dice aquí, entre comillas, ¿no? Para poder lavar su nombre, ¿no? No, para no sentirse implicado, ¿no? También, o sea, porque el propio Lula dijo que se iban a hacer investigaciones. Sí, el propio Lula dijo que, y solamente quiero decirte lo siguiente. El día de ayer, instituciones políticas, gobernadores, alcaldes de todo el país se manifestaron contra eso. Empresarios, instituciones empresarias, la Confederación Nacional de Industria, la Confederación de Exportadores, la Federación Nacional de Comerciantes, todas las instituciones de la sociedad civil se manifestaron contra eso. La Orden de Abogados de Brasil, la Asociación Brasileira de Imprensa, todas las instituciones se han manifestado contra eso, porque no es un atentado contra Lula, es un atentado contra la democracia y es un atentado contra las 3 instituciones que representan la democracia, que es la Superior Corte de Justicia, el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Senado Federal y el Poder Ejecutivo, que sería el Palacio de Gobierno. Entonces, fue un atentado contra la democracia y ha sido rechazada así contundentemente. ¿Terrorismo o vandalismo? ¿Qué analizan en Brasil? Porque veía al principio que hablaban de vandalismo y luego en la tarde-noche algunos gobernadores incluso que se manifestaban y hablaban de actos terroristas. ¿Cómo está la legislación o qué se habla de ese tema en Brasil sobre cómo calificar los hechos acontecidos ayer? Bueno, se habla en vandalismo, pero también se habla en terrorismo, porque se trata de un atentado contra patrimonio público que ha sido destruido. Y son terroristas porque inclusive han robado armas. Y es gente que estaba armada. Bolsonaro, durante los 4 años que estuvo en el gobierno, decidió liberar la compra de armas. Entonces, él decía que la gente tenía que armarse para defenderse. Y ayer había un cartel que decía: el pueblo armado jamás será aplastado. Algo que yo recuerdo que en 1979 era una consigna que era gritada por Sendero Luminoso en el patio. Tú lo debes conocer, el patio de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esa consigna yo la oí allá. El pueblo armado, la misma consigna estaba siendo gritada aquí por esos militantes bolsonaristas. Ya, pero ese discurso, ese discurso que tú viviste en la universidad porque estudiaste en San Marcos, era un discurso comunista. Y ahora ese es un discurso similar,
de extrema derecha. Exactamente, es un discurso de grupos minoritarios de extrema derecha, porque inclusive dentro de los partidos políticos, partidos que apoyaban al presidente Bolsonaro, hoy forman parte de la base del gobierno. El gobierno Lula es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno que pretende reconstruir al país. El presidente Bolsonaro siempre fue un diputado destructivo. Él fue expulsado de las Fuerzas Armadas por hacer atentados dentro de los cuarteles. Él siempre ha sido favorable a ese tipo de cosas, por eso que quería que la gente se armase para que se sublevase y mantuviese, creo que se dice, en el poder. Disculpa, el portugués se me confunde con el español. Sí, mantuviera en el cargo, para que la gente lo mantuviera en el cargo, pero eso no sucedió antes del 1, y ha pasado casi diseñado entre el 8 y 9, que era lo que se comunicaba, y no le habían prestado atención, me dices ahí en Brasil. No, era 7 y 8. Era 7 y 8, era sábado y domingo. No se le prestó atención, inclusive una amiga, era su cumpleaños el día sábado, y me dice, mira, por mi cumpleaños me están haciendo esto, pero en verdad era serio, y bueno, fue el punto culminante de esa manifestación. Espero que en la reunión de hoy a las 18 horas los gobernadores ya definan qué cosa se va a hacer, y ahora ya con la participación del ejército se decida tomar medidas efectivas para contener esas medidas que continúan atentando. Inclusive hay carreteras que están bloqueadas en algunos lugares de Brasil hoy mismo, que pretenden interrumpir el transporte de combustible. La idea es generar un caos para que exista una intervención militar, y que ellos querían que sea intervención militar con Bolsonaro. Después colocaron intervención federal, y hoy están pidiendo, bueno, que desconociendo las elecciones, y quieren que Lula salga, ¿no? Ahora, pero para ir cerrando ya, esos bloqueos supongo que ahora ya no serán permitidos ante una primera acción muy blanda de Lula de dejarlos cerca a los campamentos militares y que se vayan yendo solos, y no fue así. Llegaron más, incluso en buses a Brasilia. Ahora quizás eso cambie y ya liberen vías o tengan que actuar de una manera diferente donde hay bloqueos. Yo creo que sí, porque ya se tomó la decisión, ya el Ministerio del Ejército está participando de eso. Hoy los gobernadores que comandan las policías en cada estado y pueden tomar hacer eso, que es una orden nacional, y el Ministerio del Ejército va a participar, y la Policía Rodoviaria Federal, que controla todas las carreteras. En Brasil existen carreteras federales, que son del gobierno federal, y existen carreteras estaduales, que son de los estados, y hay Policía Rodoviaria Federal y Policía Rodoviaria Estadual. Los estados, los gobernadores mandan en la policía de los estados, y el gobierno federal manda en la policía federal, ¿no? Que no tiene efectivo, como decir, policías en el Perú. Ya. Pero los que van a efectivamente hacer eso son los policías de los estados. Ya, perfecto. Finalmente, una comparación, tú también estás viendo lo que pasa en Perú. Tenemos cerca de 30 muertos con protestas que hay de sectores más de extrema izquierda en el Perú. Y por excesivo uso de la fuerza en el país. ¿Cómo comparas el accionar en Brasil de las fuerzas del orden con las del Perú? Acá en Perú se habla, mira lo de Brasil, por más que sean de extrema derecha, no ha habido fallecidos. En Perú hay 28. Bueno, aquí no ha habido fallecidos porque en verdad no hubo intervención. Ya. No hubo intervención. La intervención se dio después de que ya todo estaba quebrado. Claro, lo dejaron entrar. Ya hubo el desalojo. Y lo que hubo fue bombas lacrimógenas y rochabús, creo que se llama. Sí, en Perú. Ese que bota agua. Sí. Lo que se vio fue eso, fue
bombas lacrimógenas, gas de pimienta y rochabús, que es lo que normalmente se usa cuando se usa eso. Pero no otro tipo de armas. También, te puedo contar también que el procedimiento ha sido diferente de esta vez. Hace 3 años atrás hubo una reforma de la Previdencia y había manifestantes de todo el Brasil, de partidos, de sindicatos que eran contra la reforma de la Previdencia, fueron a la misma plaza y el presidente Temer los recibió con perros, con helicópteros, con bombas, con todo. O sea, fue terrible, fue terrible. Claro que era otro tipo de gobierno, era un gobierno de derecha. Y ahora fue así porque la policía no intervinió, se quebró todo y después simplemente fueron a sacarlos, han agarrado 200 de esos, que son los en flagrante delito, y hoy en la mañana más 1200 que han ido, los han sacado, nadie ha muerto, nadie está herido, y van a ser procesados judicialmente. Perfecto. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que muy gráfico, ilustrativo todo lo que nos has contado y nos lleva a mirar mejor el caso Brasil que hemos visto en las últimas horas y te vamos a seguir convocando, te lo pedimos para que nos informes qué es lo que pasa a continuación luego de las reuniones que lleva adelante Lula el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Fernando. Había enviado unas fotos para... Sí, las hemos estado colocando. También, sí. Porque las fotos son muy ilustrativas. Una cosa es hablar y otra cosa es ver la imagen. Sí, hemos estado las imágenes internas, las externas también cuando entran, todas las hemos estado colocando. Aquí también algunos videos también de lo que ha sucedido ahí, los hemos estado apreciando. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, un saludo a todos los oyentes de Radio 1, a los familiares que están en Tacna, a los amigos que me escuchan. Y bueno, en el mes de marzo estaré visitándolos. Un abrazo. A marzo, perfecto, te esperamos. Gracias.